Espero que esté yendo todo muy bien y hoy comenzamos con la ponencia de Carles Ibáñez, Restauración costera, una perspectiva multinivel. Carles es investigador titular y jefe del Departamento de Cambio Climático y director científico del Centro de Resiliencia Climática de Eurecat, del Instituto Tecnológico de Cataluña. Es exdirector del programa de ecosistemas acuáticos del IRTA y está especializado en ecología de ríos, estuarios y humedales, gestión de recursos hídricos, eutrofización, gestión costera y cambio climático. Antes de darte la palabra, Carles, me gustaría decir a los moderadores y a los ponentes de las siguientes mesas que, por favor, nos ajustemos hoy un poquito al tiempo. El debate surge y es muy interesante, pero a ver si podemos ajustarnos al tiempo. Muchas gracias. Cuando quieras, Carles. Muchas gracias, Encarna, y muchas gracias por invitarme a este interesante simposio, jornadas. Yo realmente vengo a aprender del Mar Menor porque tenía ciertos conocimientos, pero realmente no suficientes, y estos 2 días me están sirviendo de escuela de aprendizaje rápido, lo cual me encanta. Bueno, al final, como todo, ¿no?, tiene sus particularidades, pero también tiene aspectos que son, digamos, generales, ¿no?, de la problemática que tenemos en las costas a nivel mundial y en particular a nivel mediterráneo, ¿no? Yo hablaré hoy un poco sobre todo de esto, ¿no?, de las problemáticas que tenemos en zonas costeras bajas, arenosas, que son las zonas que tienen más problemas, más densidad de habitantes, más actividad económica, más valores naturales y que están más amenazadas también por el cambio climático, ¿no? A pesar de que hasta el momento toda la degradación que tenemos en las costas, que es mucha, no sería esencialmente atribuible al cambio climático, sino básicamente podríamos decir, a una mala gestión de las cuencas y de las costas, ¿no? Sí que es cierto que en las próximas décadas el tema del cambio climático, no solo el aumento de temperatura, que ya es muy relevante, como lo podemos ver aquí, sino también la subida del nivel del mar va a ser crítico, ¿no? Y voy a hablar un poco también de esto, ¿no?, de la perspectiva de cómo restaurar, gestionar, mantener los sistemas costeros ante esta perspectiva también de subida del nivel del mar, que se va a volver muy relevante en pocas décadas, ¿no? Ya sabemos que hay una cierta inercia, ¿no?, respecto a la subida del nivel del mar. La reacción de los océanos es más lenta, la temperatura ya está subiendo de forma muy significativa, el nivel del mar va a tardar más, pero cuando se acelere, que ya se está acelerando, va a ser muy crítico. Estamos hablando ya de 4 milímetros al año, actualmente de media mundial, y subiendo, ¿no? Nos podemos plantar a final de siglo a tasas de 1 centímetro al año o más, ¿no?, que pueden llegar a ser críticas para muchos de estos sistemas costeros, ¿no? Yo últimamente en los medios de comunicación y en las charlas digo que la subida del nivel del mar es un tsunami, para intentar reflejar esta idea del crecimiento exponencial, ¿no?, al cual no estamos acostumbrados, ¿no? Es un tsunami a cámara lenta, pero es un tsunami. Tiene esta dinámica exponencial. No podemos esperar demasiado a empezar a tomar medidas para adaptarnos, porque si tardamos demasiado será tarde, ¿no? Esto es un poco el mensaje inicial. Quería también hablaros 2 minutitos de mi institución, que quizá aquí no la conocéis tanto. Es el Instituto Centro Tecnológico de Cataluña. Tenemos unos 10 centros de investigación y de innovación en Cataluña, uno también centro en Santiago de Chile. Somos unas 800 personas trabajando en investigación aplicada e innovación en 4 ámbitos: ámbito de la industria, en el ámbito digital, en el biotecnológico y en el de sostenibilidad, que es donde está mi unidad tecnológica, que ahora se llama de Soluciones Climáticas y Servicios Ecosistémicos. Pero bueno, ahí en sostenibilidad trabajamos prácticamente todos los vectores, ¿eh? Este de cambio climático ha sido el último que hemos incorporado de una forma más explícita hace unos 3 años. Y también desde hace un par de años estamos liderando una iniciativa, una alianza de actores del mundo de la investigación, de la innovación y también de la sociedad y de las administraciones, del Centro de Resiliencia Climática, que lo que pretende un poco es intentar transferir este conocimiento, que es mucho, ¿no?, a soluciones para las empresas y para los territorios, ¿no?, para intentar adaptarse, para intentar ser más resilientes al cambio climático. Como es un tema muy transversal, ello obliga a una combinación, digamos, de actores que vayan desde la investigación, si queréis, más
más pura hasta ¿no? intentar aplicar las soluciones sobre el terreno. Por eso hemos hecho este cóctel de centros de investigación e innovación, de administraciones y de fundaciones, ONGs como SEO BirdLife o la Fundación Empresa y Clima o Fundación Cataluña La Pedrera, que nos permiten también tener espacios, lugares también para aplicar estas soluciones innovadoras, ¿no? Que bueno, abordamos desde muchos puntos de vista, multitecnológicos, intentando abordar diferentes presiones e impactos del cambio climático. No tengo tiempo para, evidentemente, extenderme, solo quería hacer una pincelada. Y también estamos desplegando Living Labs para intentar abordar los retos de la adaptación en diferentes entornos, ¿no? Porque no es lo mismo la costa que el Pirineo o que las zonas más interiores rurales, y por lo tanto intentamos también establecer estas dinámicas de codiseño con los actores sociales y económicos para intentar afrontar estas soluciones de forma consensuada. Bien, ¿cómo se puede plantear la restauración costera ante el cambio global, ¿no? Es una pregunta que no tiene una respuesta clara, ¿no? En cualquier caso, primero es importante saber qué es lo que hace a los sistemas costeros resilientes al cambio global. Cuando hablo de sistemas costeros me estoy refiriendo sobre todo al sistema playa, dunas, si es que tiene que haberlas, humedales, lagunas, si es que las hay, más humedales, todo el sistema costero tal como era originalmente o como es en algunos casos todavía, aunque en muchos casos lo hemos perdido en gran parte, ¿no? Pero que es toda una unidad de alguna forma, y su restauración tiene que tener en cuenta todo este complejo, ¿no? Hablaré un poco de las particularidades de los humedales costeros o los sistemas costeros mediterráneos, ¿no? En qué medidas son diferentes del resto o no, y esto que implica para la restauración y la gestión sostenible. Y finalmente un poco de pincelada final de cuáles serían los principios, un poco de cómo podemos restaurar estos ecosistemas. El concepto de resiliencia que utilizamos yo creo que es el habitual, que es el de intentar mantener esta integridad y funcionalidad de estos sistemas frente a condiciones adversas, ¿no? Es de alguna forma la idea de salir reforzado ante una situación de crisis, ¿no? Y por tanto un poco convertir el problema en una oportunidad, esa sería la idea, ¿no? Bien, aquí no voy a entrar en detalle en las cifras, la tabla de arriba más para ver un poco el nivel de degradación de los sistemas de humedales o sistemas costeros, en este caso creo que es la última fila porque no lo leo desde aquí, habla del porcentaje de marismas que se han perdido a nivel mundial, creo que es alrededor del 50% o más si no recuerdo mal, y por lo tanto ya partimos de esta necesidad de restaurar. Aquí la Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea nos indica esto, no es por casualidad, debemos restaurar parte de lo que hemos perdido por lo menos, pero es que además en el contexto, incluso en Europa, ¿no? Que podríamos decir, bueno, hay sensibilidad por la restauración costera y tal, podemos mejorar el estatus de las costas, de hecho lo estamos haciendo en parte, pero tenemos este pequeñito problema de la subida del nivel del mar que nos va a complicar mucho las cosas, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí los investigadores no nos ponemos de acuerdo, pero no nos ponemos de acuerdo no porque no hay un problema digamos, realmente científico, sino porque los escenarios son tan abiertos en cuanto a posibilidad de subida del nivel del mar y en cuanto a posibilidad de intervenir sobre la costa, que podemos ir, por ejemplo, este artículo que cito aquí, que está en rojo, habla de que se pueden perder entre el 20 y el 90% de las marismas, sistemas costeros en el año 2100, 90% en el peor de los casos. En cambio, el de abajo, en color verde, es otro artículo, todos en las mejores revistas, en Science, en Nature, que habla de la posibilidad de que incluso podamos ganar humedales, si hay espacio de acomodación, si permitimos a estos sistemas migrar hacia el interior y que puedan ganar espacio por el interior, porque lo vamos a perder por la costa, ¿no? Es lo que los geólogos llaman transgresión marina, ¿no? Que es todo el sistema costero se traslada a medida que el nivel del mar sube o baja, pero claro, bueno, si tenemos espacio eso puede ocurrir, si no, no, y por lo tanto aquí las opciones, ¿no?, de ganar o perder territorio son enormes, el rango de variación. En azul hay otro artículo en el que participé yo, donde veíamos que había como un límite, digamos, en la resiliencia de estos humedales costeros,
de alrededor de una subida del nivel del mar de un centímetro al año puede hacer que, a pesar de que tengan esta opción de migrar y de responder a la subida del nivel del mar, porque hay feedbacks positivos que permiten que si hay más inundación hay más entrada de sedimento, pero si no hay suficiente sedimento puede llegar un momento en que el sistema colapsa. El humedal colapsa y lo perdemos. Así que también esta pérdida de humedales no tiene por qué ser lineal, puede ser más bien catastrófica si llegamos a un punto de no retorno, ¿no? Y aquí el mensaje clave era que, bueno, pues que al final aquí la restauración pasiva en muchos casos no va a servir, porque hay pocos sitios donde quizá podamos dejar al sistema costero que él mismo se adapte. Tendremos que intervenir de forma deliberada, restaurando y sobre todo pensando en restaurar eso, de una forma que tenga en cuenta estos procesos y que permita al sistema, de una forma, si queréis, controlada o manipulada, en el buen sentido de la palabra, migrar hacia el interior, ¿no? En los lugares en que esto sea posible. Y aquí, por lo tanto, el tema de restauración es crítico, ¿no? Esto es un artículo que todavía está en prensa o en proceso de aceptación, la verdad, creo que está en revisión, donde yo también estoy participando, en el cual analizábamos qué podía pasar en el Mediterráneo, en la costa mediterránea, a nivel de pérdida de humedales con estos panoramas, digamos, de subida del nivel del mar a final de siglo. En el Mediterráneo es más crítico porque tenemos menos espacio de acomodación, de forma natural en muchos casos, porque la pendiente del continente es más grande y no hay espacio de migración hacia el interior, y también porque en muchos sitios hay infraestructuras que están ahí que no permiten fácilmente al sistema adaptarse o migrar, ¿no? Aquí, en función de los criterios de si permitíamos, digamos, al modelo que con una densidad de población baja ya no era posible esta migración porque había barreras socioeconómicas para permitir esta restauración, la pérdida era en algunos países hasta del 100%, si, digamos, el otro escenario podíamos aplicar una cierta restauración o adaptación con densidades de población medias bajas, teníamos menos pérdida. Aún así, las expectativas iban entre máximo un 94% de pérdida y un mínimo que creo que era del 20 o así, 12%. El rango es muy ancho, porque la incertidumbre sobre la subida del nivel del mar es ancha, pero sobre todo también porque nuestra capacidad de intervención también hace que sea ancho. Bueno, ¿qué es lo que hace resilientes a estos sistemas costeros, humedales costeros? Básicamente es esta fórmula, ¿no? La conectividad hidrológica es muy importante, eso incluye también la conectividad a lo largo de la costa, ¿no? Para que las arenas se transporten a lo largo de la costa. El mantener unos inputs de sedimento, que es fundamental, a pesar de que hay sitios como aquí, donde el sedimento fino, en este caso, puede ser un problema, puede haber un exceso de sedimento, en muchos casos más bien es un déficit, pero el tema de los inputs de sedimento es muy importante. Mantener la productividad vegetal, de la vegetación de marisma, de la vegetación sumergida, y mantener este capital de elevación que hablamos normalmente en estos sistemas a nivel de mar, en el cual, si tenemos una cierta elevación respecto al nivel del mar, aunque sea poca, los hace más resilientes, porque si no, estamos ya en una posición, digamos, vulnerable, ¿no? Ante esta subida del nivel del mar, que en muchos casos hablamos de subida relativa del nivel del mar, porque en muchos de estos lugares, sobre todo en los deltas, además de la subida del nivel del mar, tenemos la subsidencia del terreno, ¿no? Que en muchos casos también se acelera por la extracción de gas natural o de agua subterránea, pero que de hecho es un fenómeno natural. En el delta del Ebro tenemos una subsidencia natural de unos 2-3 milímetros al año de promedio, que hay que sumar estos 4 milímetros de subida del nivel del mar, ¿no? Lo cual convierte estas zonas como en lugares donde anticipadamente vemos los efectos que puede tener esta subida del nivel del mar. Fijaros aquí, esto aquí un poco indica un feedback muy importante para mantener los humedales a flote, por decirlo así, que es este feedback entre inundación y sedimentación. Si hay más subida del nivel del mar, más inundación, más frecuencia de inundación, puede haber más entrada de sedimento y el humedal, a medida que el nivel del mar sube, va elevándose. Esto incluye el sistema de la laguna también, en este caso, que es todo un sistema porque está conectado. Pero claro, la parte que tiene vegetación también se podría aplicar en el caso de la sumergida. Si la profundidad aumenta demasiado, llega un momento en que si la subida del nivel del mar es demasiado rápida,
eso perjudica a la planta, que empieza a tener problemas de exceso de inundación y se muere, ¿no? Entonces se produce un colapso. O sea, hay como un óptimo, digamos, de inundación, pero que es el óptimo, pero que si superamos este óptimo, el sistema empieza a colapsar, ¿no? Y por lo tanto esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de restaurar, de intentar gestionar estos espacios, tener información de estos balances ecogeomórficos para ver, entender qué está ocurriendo y anticiparnos en la medida de lo posible al posible colapso, ¿no? Que en este caso en el Mediterráneo todavía no se ha producido en general, pero por ejemplo a la costa este de Estados Unidos ya se está produciendo este colapso de marismas costeras, ¿no? Bien, esto no voy a entrar porque creo que no tendré tiempo de entrar en todo, pero aquí estaba un poco la parte también de los feedbacks biogeoquímicos en cuanto a mantener la materia orgánica y el stock de carbono, ¿no? Por condiciones más ácidas en este caso, o porque los sedimentos inorgánicos también nos permiten atrapar la materia orgánica alóctona que se deposita en los marismas o en los manglares, y esto ayuda a que el sistema sea más resiliente. Entonces intentar mantener estos feedbacks biogeoquímicos también es muy importante para mantener el stock de carbono, no solo por el tema del secuestro de carbono, sino porque esta resiliencia del sistema y de la posibilidad de responder a la subida del nivel del mar depende de una combinación adecuada de inputs inorgánicos y orgánicos, ¿no? Sin uno de los dos el sistema se colapsa más fácilmente. Y una cosa que es muy relevante en nuestro contexto mediterráneo es lo que llamamos el coastal squeeze en inglés, que sería como el constreñimiento de la costa, ¿no? Que puede ser natural, como en este gráfico podéis ver las dos situaciones, ¿no? O sea, bien porque el perfil de la costa por atrás es muy empinado y el sistema no puede retroceder si sube el nivel del mar, o bien porque ponemos un dique o una vía de tren o un paseo marítimo, ahí tenemos un problema, es decir, y el primer problema, dicho sea de paso, son las playas, porque son la primera línea de defensa. Si las playas que están retrocediendo y están desapareciendo, por mucho que aportemos sedimentos, desaparecen o se debilitan, que es lo que está pasando, lo que hay detrás va a sufrir mucho más todavía. Sea un humedal, sea una laguna o sea un paseo marítimo. Lo estamos viendo estos últimos temporales en Cataluña, por ejemplo, que no han sido excepcionales, están provocando unos daños muy grandes, ¿no? Y eso nos da idea de esa aceleración de los impactos que se está produciendo y que nos tenemos que preparar para ello, porque si no nos va a pillar el toro, es decir, no vamos a poder gestionar de ninguna forma, ni técnicamente ni económicamente, esa situación si no cambiamos la estrategia. Nosotros en este informe que elaboramos para la Generalitat de Cataluña, del litoral al límite, introducíamos el concepto de hay que repensar la costa. Hay que repensar la costa porque es la oportunidad, o sea, la resiliencia es el problema, convertirlo en oportunidad. Tenemos una costa realmente, sinceramente, muy machacada y en muchos casos muy feíta incluso, ¿no? O sea, es la gran oportunidad de renovar la costa en todos los sentidos, ¿no? Hacerla más habitable para los ciudadanos, para un turismo de más calidad, más resiliente. Si no, lo vamos a perder todo. Si perdemos las playas, perdemos los paseos marítimos, perdemos el turismo, perdemos la economía. Es crítico, yo creo que para España todavía más. Entonces hay que tomárselo mucho más en serio, creo yo. Esto lo voy a pasar porque no tengo tiempo. Aquí es un artículo también que habla de eso, la importancia en muchos de estos humedales costeros, sobre todo en deltas, pero también en la costa este, por ejemplo, de Estados Unidos o en la costa este de China también, donde el aporte de sedimento es fundamental para el éxito de la restauración de estos humedales. Aquí en el Mar Menor quizá el problema de momento es el contrario, sobre todo en relación con el sedimento fino, pero con la arena yo creo que ya es otro tema, en todo caso lo puedo comentar brevemente a continuación. Y eso, teniendo en cuenta esta perspectiva, ¿no?, multinivel, que el multinivel se refiere a muchas cosas, no solo multinivel geográfico, sino también de actores y de muchas cosas, ¿no?, y de muchos ámbitos, digamos, biogeográficos también. Este sería el caso del Delta del Ebro, donde yo mayoritariamente trabajo, en el cual en el pasado pues estábamos muy como centrados en la restauración de humedales concretos, en un sitio concreto, sin tener demasiado en cuenta el contexto. Era lo que podíamos hacer en aquel momento también, tampoco es una crítica, ¿no? Y ahora un poco la idea es que pasar a esta escala ya de sistema, en este caso el Delta del Ebro, que bueno, pues hay que verlo como un sistema único y también tener en cuenta la cuenca, que aquí también en el Mar Menor es claro que es determinante, pero en el delta pues igual o más todavía, ¿no? Porque ahí tenemos un gran problema de que, bueno,
que ocurre en muchos sitios, de una retención de sedimentos en los embalses de más del 99%, que está provocando una erosión rápida de las costas del delta y además no permite que llegue este sedimento fino que antes se depositaba en la llanura deltaica cuando el río desbordaba. Entonces las arenas van al frente litoral, que es lo que construye los deltas, pero los limos iban a la plana deltaica y se depositaban para compensar esta subsidencia. Este mecanismo lo hemos perdido. Se había reemplazado de forma interesante por los agricultores arroceros en el siglo XIX por el método del colmateo, en el cual ellos introducían sedimentos finos en los arrozales para mantener la fertilidad del suelo y mantener la elevación, ¿no? Evitar la salinidad. Esto es un poco lo que estamos ahora planteando en algunos proyectos como el RESCOUS, europeos, que ahora os comentaré, en el cual también está el Ministerio, en el cual intentamos pues intentar plantear a gran escala esta restauración del río a la costa, ¿no? Esta conectividad, para intentar que tanto el río como la costa salgan beneficiados de ello. En el Mar Menor sería un poco lo mismo, podemos plantear restauración a escala más local, de un humedal concreto, bien, pero tengamos en cuenta el contexto de toda la laguna, del sistema, ¿no? Playa o cordón litoral, digamos, laguna y humedal, y también la escala de la cuenca con todo el problema del aporte de sedimentos y de nutrientes que están causando mayoritariamente, creo yo, el problema de la eutrofización. Pero claro, dentro de este contexto en el que estáis aquí, si le añadís la subida del nivel del mar, la cosa puede cambiar, ¿no? Y pueden cambiar, no diría las prioridades, pero hay que incorporar esta dimensión también a la hora de pensar en la restauración de las próximas décadas. Insisto, ahora todavía son 20 y pocos centímetros de subida del nivel del mar, pero esto se va acumulando. Entonces, si a final de siglo, como puede ocurrir, estamos a 1 metro, la cosa ya cambia. Entonces aquí hay la dificultad de mantener en la playa, si no lo dejamos retroceder, y lo que ello implica de que a lo mejor se abra una conexión permanente con el mar, el hecho también que si los humedales que pueda haber en todo el cinturón no tienen sedimento y tal, no puedan adaptarse a esta subida. En fin, hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en esta restauración a gran escala que estamos un poco pues planteando en todas partes. Voy a hablar un poquito más, no sé cómo me estoy poniendo, del caso del Ebro, que es representativo de la gran mayoría de deltas y ríos y sistemas costeros, no es que sea muy especial. El Nilo, por ejemplo, es otro caso en el cual hay casi un 99-100% de retención de sedimentos y el delta del Nilo está retrocediendo de forma importante, pero pues pasa en el Mekong y pasa en muchos sitios, ¿no? Aquí tenemos desde los años 60 estos grandes embalses de Mequinensa y Ribarroja que provocaron este problema entre otros, pero en la izquierda había puesto una foto del embalse de Cordovilla que está en el Genil, que está totalmente colmatado, para un poco hablar de esta paradoja, ¿no? De decir, estamos creando deltas artificiales en la cola de los embalses a costa de destruir los deltas naturales y los sistemas naturales de la costa, ¿no? Y eso va a generar también un problema de embalses de agua, de cómo gestionamos eso. Encima, además, resulta que muchos de estos, como el de Cordovilla, pero también en la cola del embalse de Ribarroja, como se acumula sedimento y crece el carrizo y hay 4 patos, lo declaramos espacio protegido de la Red Natura 2000, entonces ya no podemos tocar ese sedimento. ¿Tiene algún sentido esto? A largo plazo no, o sea, nos lo tenemos que plantear, porque así vamos a complicar las cosas y no vamos a resolver los problemas, ¿no? Tenemos que gestionar los sedimentos, tenemos que hacer planes de gestión de los sedimentos en las cuencas, inevitablemente. Bueno, en el delta del Ebro hemos planteado con la Agencia Catalana del Agua y también con el Gobierno del Estado pues la posibilidad de una prueba piloto de traspase de sedimentos en el embalse de Ribarroja para ver cómo se podía gestionar esta recuperación, por lo menos ver costes y beneficios. Hay unos costes, por supuesto, pero también hay unos impactos si no se hace. Es decir, también hay que evaluar, incluso económicamente y socialmente, el coste económico y social de no hacer este traspase de sedimentos. Estoy seguro que los números salen favorables a hacer el traspaso de sedimentos, pero claro, si no solo tenemos en cuenta los costes de la gestión de los sedimentos, pues ahí evidentemente siempre sale negativo, ¿no? Pero yo creo que es bastante evidente y podríamos hablar de un montón de funciones y valores ecológicos y económicos que dependen de este aporte de agua y sedimentos y nutrientes a la costa, ¿no?
Eso era para comentaros pues, que se está moviendo mucho este tema a nivel internacional. A nivel de la Unión Europea hay SEDNet, que es un grupo de expertos que trabaja en el tema de intentar introducir en la Directiva Marco del Agua o en otro contexto una normativa de gestión de sedimentos a nivel de cuenca. En Estados Unidos ha habido también muchos casos de traspaso de sedimentos en embalses o de pruebas de liberación de sedimentos, en fin, a nivel mundial muchísimas. Aquí hay un artículo que lo resume. No es algo, digamos, que sea nuevo, simplemente es adaptarlo al contexto de España, ¿no? Donde hay todavía poca experiencia. Algunas cosas se han hecho, pero poca. Y aquí el caso quizá más espectacular, que era ya la eliminación de 2 embalses del tamaño de Ribarroja, que es un grande, en la costa pacífica de Estados Unidos, y el seguimiento científico de toda la restauración. O sea, fue demolición controlada y que el río fuese volviendo a recuperarse el solo y la zona costera. Bueno, en pocos años fue espectacular la recuperación del río y del sistema costero. Es creo también un caso del cual se puede aprender mucho, ¿no? De costes y beneficios de este tipo de actuaciones. Y ya para ir acabando, uno de los proyectos ahora que estamos puestos, que un poco va de todo esto, es el RESCOAST, que es el tema de la restauración a gran escala en la Unión Europea, sobre todo, aunque hay casos fuera de la Unión Europea, y lo que pretendemos aquí es identificar barreras y facilitadores de la restauración, que son diferentes en diferentes contextos, por eso tenemos 9 pilotos repartidos por toda Europa. Los 2 principales serían el mar de Wadden-Zee de Holanda y el delta del Ebro, pero hay otros 7 más, cada uno con su casuística, pero donde siempre vemos que las principales barreras normalmente, aquí en la derecha es un artículo relacionado con esto, bueno, pues donde hemos identificado barreras técnicas, financieras y de gobernanza, y donde vemos que normalmente las de gobernanza y las financieras en parte, pero sobre todo las de gobernanza suelen ser las más importantes, ¿no? Las técnicas hasta cierto punto, pero al final técnicamente se puede resolver casi todo. El tema es ponerse de acuerdo en cuál es la mejor solución y que la financiación exista o que sea unos costes razonables, ¿no? Pero eso lo vemos que es prácticamente en todas partes que es este cóctel de barreras técnicas financieras y sociales, si queréis, que hay. En la izquierda no tengo tiempo, no voy a hablar, pero es otro artículo que hemos sacado recientemente donde establecíamos una serie de expertos, de investigadores, las prioridades en la restauración de marismas, ¿no? A nivel así más general. Ya para ir acabando, también comentaros que existe este artículo muy interesante, que es una síntesis de todas las soluciones basadas en la naturaleza que se han aplicado en estos últimos 20 años, creo, si no recuerdo mal, en la Unión Europea en zonas de estuarios y costas, y que es interesante también saberlo porque, bueno, pues habla de casos diferentes en los cuales se están aplicando estas soluciones a nivel europeo. Y ya para ir acabando, yo creo que bueno, pues un poco la síntesis es esta, ¿no? Que el sistema costero realmente está ya muy dañado, que la prioridad es hacer una restauración a gran escala que tenga sentido técnico, ¿no? Que tenga un apoyo financiero, que haya fórmulas, ¿no? De planes de negocio que permitan también combinar financiación pública con privada. Aquí uno de los problemas que muchas veces aparece es la titularidad de la tierra, ¿no? Porque para restaurar a gran escala necesitamos mucho territorio y ese territorio no está fácilmente disponible. Aquí yo creo que un buen ejemplo, por ejemplo, es el de la Conservatorio del Litoral francés, ¿no? Que ya lleva más de 40 años haciendo esta tarea, ¿no? Día a día de comprar tierras o de hacer acuerdos de gestión de tierras costeras y restaurando con diferentes estrategias. Es algo que yo creo que también se podría plantear en el contexto de España. En cualquier caso, eso, un enfoque holístico, un enfoque integrado que tenga en cuenta el río o las ramblas, ¿no? Los usos de la cuenca, la gestión del río, la gestión de la costa y también esta conexión entre el sistema playa, laguna, humedales que es fundamental. Y bueno, en todo caso hay más detalles en las conclusiones, pero si queréis también pues podemos mandar a quien quiera la presentación y en cualquier caso me podéis contactar para lo que queráis. Muchas gracias.